les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Lo prometido es deuda y yo les había anunciado desde hace un par de semanas que voy a compartirles una linda capita donde van a aprender a interpretar una prenda sin patrón. O sea, vamos a sacar esta capita que ven aquí al ojo. Así que manos al tejido. Para tejer este lindo poncho voy a usar 90 gramos de lana beige y 90 de lana color verde arveja. Es lana suiza, miren el grosor, ustedes pueden usar alguna que sea parecida, si es que no tienen la misma en su país. Voy a tejer con un crochet de número 5 porque requiero que la puntada me salga flojita. Vamos a usar tijeras, aguja lanera y no nos puede faltar cinta métrica para tomar nuestras medidas. Como les había indicado en un principio, vamos a sacar una prenda al ojo. No tenemos patrón, pero no es difícil tejer. Esta página Crochet Divino Crochet es de una colega que siempre comparte en su página todo lo más bonito que puede encontrar en internet con respecto a los tejidos. En algunas ocasiones, como ella mismo lo dice, no hay patrón, pero ella comparte para las personas que gusten y lo puedan sacar al ojo. Hay veces en que comparte también cositas que tienen patrón. En este caso, como a mí me encantó este ponchito, lo quiero compartir también con ustedes sacándolo al ojo. Entonces, obviamente, como ven aquí, este es un ponchito iniciado por el lado del cuello, por arriba. Y se empieza por la parte de color verde, porque la parte, esta filita que es de color beige, esa se pone al final, ya cuando está tejido todo para ponerle como borde. Entonces, ustedes van a tomarse las medidas tal como yo les dejo aquí en la imagen, ¿sí? Para que puedan sacar esta prenda. En mi caso, porque me lo voy a tejer para mí, la medida de mi cuello sería de 37 y obviamente todo el contorno de 74. Por lo que voy a tejer la cantidad de cadenitas suficientes que me den 74 centímetros. Entonces, empezamos obviamente con el color verde. Vamos a hacer el primer nudito, que ya saben ustedes que no cuenta, y empezamos a tejer cadenitas. Y vamos a completar, como ya les dije, la cantidad necesaria en cadenitas para completar la medida que ustedes necesiten. En mi caso 74 centímetros, pero ojo, van a ser cadenitas en múltiplos de 3. Terminemos entonces. Bien, amigas, ya tengo la cantidad necesaria en cadenitas para completar 74 centímetros. Ahí está. Mire, me han salido 102 cadenitas. En este caso, este ponchito le va a quedar a una persona que sea talla L o M. Si quieren, obviamente, otra talla, ya les dije, tienen que tomarse la medida. Vamos viendo que esté parejito, que no esté torcidas mis cadenitas, porque voy a cerrar con punto deslizado para tejer en forma circular. Ahora cierro con punto deslizado y vamos a ver qué nos pide nuestro poncho, qué nos pide la muestra. Vamos a abrir la imagen un poco, pero como vamos a tejer del cuello hacia abajo, entonces voy a voltear mi celular para que sea también más fácil para ustedes apreciar.
Aquí en esta primera vuelta lo que nos dice es que hagamos una vuelta de punto piña, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a subir aquí 2 cadenitas, que sería el primer punto. Ahora, aquí mismo voy a tejer 2 puntos, pero solo hasta la mitad, o sea, no el punto completo. 1, 2. Hago lazada y paso y cierro el punto. Tejo 1 y 2 cadenitas. Ahora voy a saltarme una cadena y en la siguiente tejo 3 puntos hasta la mitad. Así 1, 2, 3. Paso el hilo, tejo 1 y 2 cadenitas. Me salto una cadena y voy a la siguiente. Hago 1, 2 y 3 puntos tejidos solo la mitad del punto. Cierro haciendo uno solo y tejo 1 y 2 cadenitas. Vamos por el siguiente, me salto una cadenita y hago lo mismo. Tejo hasta la mitad, 1, 2 y 3. Cierro, tejo 2 cadenitas. Me salto una cadenita y voy a la siguiente. Hasta la mitad, así y así. Cierro y tejo 2 cadenitas. Y con este punto piña voy a completar toda mi vuelta. Una vez que terminé mi vuelta de punto piña, me voy a ir a la primera cadenita de las 2 que tejí luego de cerrar el punto aquí. Cierro con punto deslizado. Ahora vamos a ver qué más nos pide nuestro modelo. Aquí en esta vuelta claramente se ve que son 3 cadenitas y medio punto. 3 cadenitas y medio punto en medio de cada espacio de los puntos anteriores. Entonces vamos a tejer. Avanzo al espacio y tejo medio punto. Luego 1, 2 y 3 cadenitas. Me voy al siguiente espacio y tejo medio punto. Luego 3 cadenitas. Voy al espacio y tejo medio punto y luego 1, 2, 3 cadenitas. Me voy al espacio, medio punto y luego 1, 2, 3 cadenitas. Espacio, medio punto y luego 3 cadenitas. Y como está súper fácil, entonces vamos a terminar la vuelta de esta manera. Ya terminé la vuelta y la siguiente, como ustedes ven aquí, también tiene cadenitas, ¿sí? Porque en esas cadenitas luego ya vienen los puntos altos. Entonces hacemos lo siguiente. Estas 3 últimas cadenitas voy a enganchar acá con punto deslizado en el primer medio punto. Y luego voy a deslizarme sobre la primera cadenita. Y en la cadenita del medio tejo medio punto. Luego tejo 3 cadenitas. Y voy a las cadenitas siguientes. Cuento 1 y en el punto del medio tejo mi medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a la cadenita del medio y tejo mi medio punto. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a la cadenita del medio y tejo medio punto. Está súper facilito, amigas. 1, 2, 3 y voy al punto del medio y tejo medio punto y así hasta que termine mi vuelta. Terminé mi vuelta de cadenitas y ahora vamos a ver qué nos pide. Esta vuelta siguiente tiene en uno de los espacios de las cadenitas 7 puntos altos.
En el espacio siguiente medio punto con 3 cadenitas y en el espacio que viene medio punto. Y así seguimos con 7 puntos altos. Vamos a ver. Aquí tengo mis 3 cadenitas y busco el primer medio punto para cerrar con punto deslizado. Y saltamos al siguiente espacio tejiendo medio punto. Ahora tejemos 3 cadenitas. Vamos al espacio siguiente tejiendo medio punto. Ahora en el espacio que viene vamos a tejer 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto. 3 cadenitas y en el siguiente espacio medio punto. En el siguiente 7 puntos altos. En el espacio que sigue medio punto, 3 cadenitas, en el espacio que sigue medio punto y luego 7 puntos altos. Vamos al espacio que sigue medio punto y luego 3 cadenitas. El espacio que sigue medio punto y luego 7 puntos altos. Y miren cómo va quedando. Entonces vamos a completar la vuelta. Ya terminé mi vuelta y vamos a ver qué sigue. Aquí se ve claramente que hay que tejer un punto sobre cada punto anterior, punto alto. Luego en las cadenitas medio punto. Y luego seguimos con 7 puntos altos y así hasta terminar la vuelta. Entonces, vamos. Aquí donde inicié mi medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Y luego en las cadenitas del medio, tejo medio punto. Ahora, voy a los puntos anteriores y tejo punto alto sobre cada punto alto. Tejidos mis 7 puntos, en el siguiente espacio medio punto. Sigo con los 7 puntos que vienen. Y ahora medio punto. Y luego los 7 puntos. ¿Sí ven, amigas, qué facilito que está? Entonces de esta manera vamos a terminar nuestra vuelta. 7 puntos, punto sobre punto y luego medio punto. Miren, amigas, ya he terminado mi vuelta con puntos altos y medio punto. Ahora, como ya viene el bloque de color beige, voy a cerrar y voy a rematar, pero lo voy a hacer de esta manera para que quede mejor terminado. Aquí donde está el primer medio punto, paso por detrás el crochet y el punto también. Ahora vamos a recortar
y listo. Ahí está. Ahora voy a preparar el hilo de color beige para hacer el siguiente bloque. Ahora vamos a hacer cambio de color y vamos a ponerle color beige. Veamos aquí qué nos dice. Miren, amigas, aquí en la unión de los puntos altos vamos a hacer una V, es decir que vamos a hacer punto alto, cadenita y punto alto, luego 3 cadenitas y en el 1, 2, 3 en el tercer punto hacemos medio punto, luego hacemos una cadenita y volvemos a hacer medio punto, volvemos a hacer 3 cadenitas y en la unión volvemos a hacer una V, lo que resulta realmente súper fácil. Entonces vamos a ir por aquí en la unión. Hago mi primer nudito y listo. ¿Dónde está? ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Entonces ahí es donde voy a tejer mi V en este medio punto. Paso el hilo y vamos a comenzar con 1, 2 cadenitas y luego una de separación y tejemos ahí mismo un punto alto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Contamos 1, 2 y en el tercero tejemos medio punto, una cadenita, nos saltamos de ese espacio y en el siguiente medio punto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, vamos al medio punto de la unión y tejemos punto alto, cadenita y punto alto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, contamos 1, 2 y en el tercero tejemos medio punto, cadenita, me salto ese espacio y en el siguiente tejo medio punto. Vamos 1, 2, 3 cadenitas y aquí viene el medio punto de unión. Ahí tejemos punto alto, cadenita y punto alto, formando una V. Vamos 1, 2, 3 cadenitas, cuento 1, 2 y en el tercero medio punto. Cadenita, me salto este espacio y medio punto en el siguiente. 3 cadenitas y me toca una V en esta unión. Con punto alto, cadenita y punto alto. Y así como ustedes ven, vamos a seguir tejiendo esta vuelta. Bien, ahora vamos a la siguiente vuelta y es súper facilito como ustedes notan aquí. Esta vuelta que sigue es solo de V's, pero esta V va separada ya de 2 cadenitas. Entonces sería punto alto, 2 cadenitas, punto alto, una cadenita y volvemos a hacer la V. Entonces vamos aquí. Voy una y en la segunda cadenita vamos a cerrar con punto deslizado y listo. Me deslizo hacia el centro y vamos a tejer 1, 2 cadenitas que sería el primer punto, 2 cadenitas de separación y un punto alto, cadenita de separación y vamos aquí donde tejimos medio punto, cadenita y medio punto, tejemos punto alto, 2 cadenitas y punto alto, cadenita y vamos a la siguiente V.
punto alto, 2 cadenitas, punto alto, cadenita, y vamos aquí al siguiente espacio y tejemos punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y como ustedes ven, una V va sobre la V anterior y la otra sobre el medio punto, cadenita y medio punto. Vamos cadenita, punto alto, 2 cadenitas, punto alto ahí mismo, luego cadenita y vamos a este espacio, tejemos punto alto, 2 cadenitas y punto alto, y así vamos a terminar esta vuelta. Seguimos con las puntadas facilitas y aquí ahora nos toca, como se ve en la imagen, dentro de cada V 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, en la unión medio punto, ¿sí? Entonces vamos a buscar la segunda cadenita y cerramos con punto deslizado. Nos deslizamos hacia el centro de la V y vamos a subir 2 cadenitas, que sería el primer punto. Vamos con un punto alto, cadenita y 2 puntos altos ahí mismo. Ahora vamos hacia el espacio y tejemos medio punto. Vamos a la V y tejemos 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos. Vamos a la unión y tejemos medio punto. A la siguiente V y tejemos 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Al espacio con medio punto y a la V con 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Vamos ahora a la siguiente vuelta, que es súper facilita. Son solo cadenitas. Son 5 cadenitas y en medio de los puntos altos un medio punto. 5 cadenitas y medio punto. Entonces nos vamos a la segunda cadenita. Cerramos con punto deslizado, nos deslizamos al siguiente punto y vamos hacia el centro, tejiendo medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, vamos al medio de los puntos altos y tejemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos vamos al centro de los puntos altos y tejemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos vamos al centro de los puntos altos y tejemos medio punto, y así vamos a terminar la vuelta. Ahora, una vez terminada la vuelta de cadenitas, vamos a volver a hacer una vuelta de V. En medio de las cadenitas, es decir, en la cadenita 3, porque hicimos 5, acuérdense, vamos a hacer un punto alto con 2 cadenitas y luego punto alto, ahí mismo, separado de una cadenita. Sí, es súper facilito. Entonces, aquí donde comenzamos con medio punto, cierro con punto deslizado. Me voy a deslizar 1, 2 cadenitas y en la cadenita 3 me deslizo y subo 1, 2 cadenitas, que sería el primer punto, luego 2 cadenitas de separación y ahí mismo tejo punto alto, una cadenita y me voy a la
tercera cadenita de las 5 que tejimos y vamos. Punto alto, 2 cadenitas y punto alto ahí mismo. Cadenita, vamos a la tercera cadenita y tejemos punto alto, 2 cadenitas y ahí mismo un punto alto. Cadenita de separación y vamos a la tercera cadenita, que es la del medio, y tejemos nuestra V con un punto, 2 cadenitas y un punto ahí mismo. Cadenita de separación, busco la tercera cadenita y va mi V, punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y así termino mi vuelta. Ya he terminado de tejer la vuelta de V. Y ahora vamos a repetir lo mismo del motivo anterior, es decir, 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos y en la separación medio punto. Luego repetimos de nuevo el motivo tejiendo 5 cadenitas y medio punto en la mitad de los puntos altos. Luego la vuelta de V y luego la vuelta de puntos altos. ¿Sí? Es decir que completamos los puntos altos y tejemos otro motivo. Entonces aquí me voy a la segunda cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Ahí me voy al centro, tejo punto deslizado y voy a subir 1, 2 y luego tejo punto alto, cadenita y 2 puntos altos. En el centro medio punto. Dentro de la V 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Me voy al centro y tejo medio punto. En la V 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. En la unión medio punto y luego 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Así termino mi vuelta y luego vamos a repetir de nuevo 5 cadenitas. ¿Sí? Y medio punto en el centro. Terminada la vuelta, hacemos otra vuelta de V con punto alto, 2 cadenitas, punto alto. Y luego volvemos a hacer esta vuelta de 2 puntos altos con cadenita y 2 puntos altos. Bien, amigas, una vez terminados los 3 motivos, que son iguales, vamos por la vuelta de cadenitas, pero aquí ya no van a ser 5 cadenitas como pusimos acá. Acá vamos a hacer la vuelta de cadenitas, pero con 7 cadenitas, ¿sí? Van 7 cadenitas y medio punto en medio de los puntos altos. Luego vamos a cambiar de color y vamos a volver a hacer una vuelta de V en el medio de las 7 cadenitas. Va punto alto, 2 cadenitas, punto alto, y aquí de separación ya no vamos a dejar una sola cadenita sino 2, ¿sí? Esta es la diferencia. Entonces aquí, como ven ustedes, yo ya hice mi vuelta de 7 cadenitas en el primer medio punto donde inicié, cierro con punto deslizado y vamos a recortar. Para que se vea mejor terminado, me voy a ir a la cadenita de aquí, por debajo, y paso el punto, paso la cadenita, y ahí sí remato el hilo. Luego estos hilos ya los perdemos con la aguja lanera. Ahora vamos a preparar el hilo de color verde
para hacer la siguiente vuelta. Vamos a preparar el hilo. Y nos vamos a la cadenita del medio. Paso el hilo y subo 1, 2, que sería el primer punto, y 2 cadenitas de separación. Ahí mismo tejo mi punto alto. Luego tejo 2 cadenitas de separación y me voy a la cadenita de la mitad, es decir, 1, 2, 3 en la cuarta, porque son 7 cadenitas. Volvemos a hacer una V, punto alto, 2 cadenitas, punto alto ahí mismo, y luego con 2 cadenitas de separación paso a las siguientes cadenitas en la mitad, punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Luego 2 cadenitas de separación y me voy a las cadenitas del medio. Así, punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Luego 2 cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo aquí hasta que terminemos la vuelta con nuestras V. Bien, una vez terminada la vuelta con V en color verde, vamos a hacer 3 puntos altos separados de una cadena y luego 3 puntos altos ahí mismo. Y en la separación medio punto. Y luego volvemos a hacer una vuelta con 7 cadenitas y medio punto en la mitad de los puntos anteriores. ¿Sí ven? Es súper facilito, amigas. Entonces, me voy a ir aquí a la segunda cadenita del primer punto. Cierro con punto deslizado y luego me deslizo hacia el centro y tejo 2 cadenitas, que sería el primer punto. Luego vamos 1, 2 puntos, cadenita y 3 puntos altos ahí mismo. Y luego medio punto, luego 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos ahí mismo. Luego medio punto en el espacio y vamos 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos ahí mismo. Luego medio punto y así vamos a terminar la vuelta. Y después vamos a volver a hacer 7 cadenitas poniendo medio punto en cada espacio. Aquí medio punto, 7 cadenitas y acá medio punto. Miren qué bonito va quedando. Ya terminé mi vuelta con puntos altos en color verde y ahora busco la segunda cadenita del primer punto y vamos a cerrar con punto deslizado. Me deslizo en el siguiente punto, luego en el siguiente y voy hacia el centro. Ahí y tejo medio punto. Ahora tejo 7 cadenitas. Y voy al siguiente espacio, en el medio, con medio punto y 7 cadenitas. Voy al siguiente espacio, tejo medio punto, 7 cadenitas, voy al espacio del medio y medio punto hasta terminar de esta manera mi vuelta. Una vez tejida la vuelta de cadenitas, que son 7, vamos a hacer otra vuelta más de V. Cada mitad de las cadenitas ponemos punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Esta vez separamos con 3 cadenitas para volver a hacer una V.
Y una vez terminada la vuelta de V, vamos a repetir la vuelta de acá, que serían 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos y en el medio un medio punto. Entonces nos vamos por aquí. Voy a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto y me voy a deslizar 1, 2, 3 y 4. Subo con 2 cadenitas y luego tejo 2 cadenitas de separación. Ahí mismo tejo punto alto y ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Cuento 1, 2, 3 en el cuarto. Hago mi V con punto alto, 2 cadenitas y punto alto de nuevo. Tejo 3 cadenitas y me voy a las cadenitas siguientes contando 1, 2, 3 y en la cuarta tejemos nuestra V. Así. Punto alto, 2 cadenitas, punto alto. 3 cadenitas y repito lo mismo. Punto alto, 2 cadenitas y punto alto. Y así termino mi vuelta. Ya terminé mi vuelta con V y ahora vamos a la segunda cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Y aquí vamos a repetir esta vuelta. 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos. Me deslizo al centro, subo con 2 cadenitas y tejo 2 puntos altos. Cadenita y 3 puntos altos ahí mismo. En el espacio medio punto y en la siguiente V 3 puntos altos. Cadenita y 3 puntos altos. Medio punto, 3 puntos altos, cadenita y ahí mismo 3 puntos altos. En el espacio medio punto y seguimos de la misma manera toda la vuelta. Miren amigas, hasta aquí ya está tal como la foto. Solo nos faltaría la vuelta final de medio punto y aquí una vuelta de punto alto, tal como indica la foto. Ahora todo va a depender también de la lana que ustedes usen. Esta lana no es muy gruesa, sin embargo yo he tejido con crochet número 5 para que crezca el tejido y aún así queda como una capita corta. Ustedes ya con esta base que tienen, si quieren hacerle más larga, simplemente en este caso el modelo pide 3 grupos de tejido en color beige y 2 acá en color verde. Ustedes pueden aumentar, por decir, 2 grupos de este motivo y la última cadenita en color beige va a ser la que tiene 7, es decir, esta. Entonces aumentan unos 2 motivos más y luego tejen esta y luego van a tejer en color verde. Sería un motivo más de este para luego pasar a este de acá, ¿sí? Porque aquí, como ustedes ven, viene la V pero con 3 cadenitas. En cambio la V de acá es solo con 2 cadenitas. Entonces ahí ustedes repetirían uno más de este para luego hacer este más grandecito, ¿sí? Y ahí van a sacar más larguito su ponchito, su capa. Entonces, como ustedes ven en la foto,
la última vuelta de color beige la vamos a hacer así, poniendo medio punto sobre cada punto alto, es decir, 1, 2 y 3. Aquí en medio está el medio punto y aquí haremos un medio punto y otro más. Es decir, que este color verde queda en el centro de 2. Y aquí en la punta vamos a hacer ahí mismo 2 medios puntos con una cadenita de separación. Entonces ahora voy a tomar el hilo de color beige y me voy acá donde terminé el trabajo. Aquí donde está el medio punto paso, saco y subo con una cadenita. Voy perdiendo también este hilo de aquí. En el primer punto alto tejo medio punto, medio punto, medio punto. Estoy en el centro y voy a tejer medio punto, cadenita y medio punto. Vienen los 3 puntos altos y ahí tejo medio punto sobre cada uno. Ahora estoy aquí donde está el medio punto y tejo aquí un medio punto y acá otro medio punto. Luego pasamos a los puntos altos. Dos y aquí está 3. Pasamos al espacio del medio y tejemos medio punto, cadenita y medio punto. Luego sobre los 3 puntos altos tejemos medio punto. 1, 2 y 3. Aquí está el medio punto central y en un lado medio punto y medio punto en el otro. Miren cómo va quedando. Vamos entonces. 1, 2 y 3. En el medio, medio punto, cadenita y medio punto. Los 3 puntos siguientes, así. Aquí viene el medio punto central y a un lado medio punto y del otro otro medio punto. Y así vamos a terminar esta vuelta. Ya he terminado mi vuelta. Miren cómo queda, qué bonito. Ahora vamos a recortar. Y este último punto lo voy a pasar por acá. Así, por atrás. Y vamos a rematar. Y listo. Este hilo luego lo perdemos con una aguja lanera. Miren cómo queda. Le vamos a extender. Y como les dije hace un rato, por el grosor del hilo, requería que mi ponchito tenga más vueltas. Entonces yo le puse 2 motivos más. El original era con 3. Y aquí está la cadenita de 7. Luego aquí repetí este motivo una vez y luego hice el motivo final. Ahora vamos a poner el toque final, que es un bordecito de medio punto. Yo me equivoqué y les había dicho que el borde va con punto alto, pero ya viéndole bien a la foto, no, es medio punto. 2 medios puntos, como ven aquí, 2 medios puntos saltan y 2 medios puntos, así. Entonces vamos donde iniciamos. Por aquí está bien. Paso el hilo y tejo una cadenita. Luego tejo medio punto ahí mismo. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto y salto al siguiente espacio.
así, 2 medios puntos en cada espacio. Hasta que terminemos todo el borde. ¿Está listo mi borde? Vamos a recortar. Me voy aquí, paso el hilo hacia atrás, vamos a rematar y eso es todo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera paso el hilo y voy a hacer un pequeño remate por aquí. Ahí. Así. Pierdo el hilo. Y eso es todo. Voy a recortar lo que queda. Y miren, amigas, qué linda que queda nuestra capita. Pero aquí por el espacio no pueden ver cómo luce. Dentro de poco les voy a mostrar cómo queda. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Ya vieron ustedes que es cuestión únicamente de saber los puntos base. Es decir, cadena, medio punto alto, y ustedes van a poder hacer la prenda que sea sin necesidad de tener un patrón. Si ustedes tienen alguna prenda que no entiendan y que no exista un patrón, pueden enviarme a mi correo para tejerla juntas. Y si les gustó mi video, si les gustó esta capita muy bonita, denle dedito arriba. Y muchas gracias, amigas, porque esta comunidad hermosa de Teje Creativas sigue creciendo. Y no se olviden de suscribirse activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Yo voy a seguir tejiendo, voy a seguir haciendo cositas muy bonitas porque tengo por ahí ya guardado de todo lo que preparé en el tiempo que estuve en cuarentena para seguir editando y seguir compartiendo con ustedes. Así que no se desconecten, amigas. Ya nos vemos, Dios mediante, en Jueves de Puntadas. Bye.